Shabbat Shalom familia, que el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este nuevo tiempo de Shabbat, a este tiempo de estudio, en el que nos reunimos para compartir de la palabra de nuestro Dios, para estudiar las sagradas escrituras, de las cuales dice nuestro Mesías, está la vida. Y pues estas palabras que dan testimonio de aquel que vino a morir por nosotros, estas palabras que traen vida, que restauran, que liberan, que sanan, sus palabras que permanecen para siempre. Hoy, continuando con este verso a verso del libro de Baikra, del libro de Levítico, siguiendo con este estudio de la Torá, hoy en este Shabbat, estudiando el capítulo 8 del libro de Levítico, el libro del medio de toda la Torá, ¿no? De los 5 libros del Pentateuco, ahí está Baikra, ahí está Levítico. Y estamos viendo todo lo referente, o estaremos viendo durante todo el libro de Levítico, lo referente al culto al Señor, a las ofrendas, al servicio al Todopoderoso. Y en el capítulo 8 que veremos hoy, estaremos viendo la consagración de Aarón y sus hijos, algo que se ha mencionado en en los capítulos de Éxodo, pero que es hasta aquí donde se va a mostrar, digamos, que todo lo que sucedió en aquel momento cuando luego de levantar el tabernáculo se instala todo lo que es el servicio sacerdotal. Así que vamos hoy a estudiar el capítulo 8 y vamos a ir verso a verso viendo qué tiene el Señor para nosotros en este día. Así que vamos a orar y acompáñenme a este estudio de Shabbat. Buen Dios y Padre eterno, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. En este día de Shabbat venimos ante ti, Señor, para buscar tu rostro. Venimos ante ti, Señor, para aprender acerca de tus caminos, Señor. Venimos ante ti, Señor, para conocerte, Padre, para que hables a nuestras vidas, para que nos llenes de ti y de tu presencia, Señor, para que nos des la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, para que hoy tu palabra, Señor, pueda ser hablada, Señor, y pueda llegar a nuestros corazones, Padre. Yo te agradezco, Rey bueno, por la vida que nos das para buscarte, porque nos permite llegar hasta este momento, Señor, hasta este día, Padre. Gracias, buen Dios. Gracias porque hemos visto tu favor cada momento, Señor, de nuestro día. Tú has estado allí, Padre, para levantarnos, para ayudarnos, para socorrernos. Has sido fiel, has sido bueno, Padre. Y hoy queremos descansar en ti, Señor, y en este día de Shabbat, Padre, aprender acerca de ti, Padre. Bendícenos hoy, Padre. Danos la sabiduría, la inteligencia, y que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y llevar fruto, Padre, como es debido, Señor. Gracias te doy, Padre mío, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, vamos a estudiar el capítulo 8 del libro de Baikra. Así que los invito a que me acompañen ahí con sus Biblias, a que aparten este tiempo para estudiar la palabra del Señor, que tengamos la disposición para aprender. Y dice el capítulo 8 de Baikra. Habló Yahweh a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y aquí va a comenzar la consagración de los sacerdotes. Recordemos, para tener presente, sacerdotes llamados por el Señor, Aarón y sus hijos de la tribu de Leví, ¿no? Recordemos que el sacerdocio no le correspondía a ninguna otra tribu que no fuese la tribu de Leví. Fue escogida por el Señor, sabemos a razón de qué, ¿no? Vimos el pecado de el becerro de oro y la disposición que tuvo la tribu de Leví para ejecutar un juicio que el Señor arrojó contra la nación por causa de la idolatría que cometieron. Leví fue aquella tribu que levantó su mano y eh, cobró venganza acerca de aquel pecado que había cometido la nación mientras Moisés estaba en el monte. Y a raíz de eso, el Señor escoge a esta tribu para que sirvan en el tabernáculo, para que ejerzan el servicio sacerdotal
y el servicio de los levitas. Entonces, tenemos que tener presente que sacerdotes solamente levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes, ¿no? Todos los levitas, toda la tribu de Leví servía en el tabernáculo, ¿no? Recordemos que Leví tuvo 3 hijos, Gerson, Coat y Merari, ¿no? De estos 3 viene toda la tribu de Leví, y de estos 3 estaban encargados cada uno de una parte del tabernáculo, ¿no? Unos del mobiliario, otros de las cortinas, de las telas, otros del tema de la estructura. Y de uno de estos vino Moisés y Aarón. De estos que el Señor escogió a Moisés como el líder de Israel en aquel momento para rescatar al pueblo de la esclavitud que tenían en Egipto, y a Aarón lo escoge como sacerdote. Aarón lo escoge como aquel que llevaría el servicio sacerdotal. Y a sus hijos. Aarón tiene 4 hijos. Recordemos que Aarón tuvo a Eliezer, a Itamar, a Nadab y a Abiú. A estos 4 también fueron llamados como sacerdotes, de los cuales dice el Señor con respecto a ellos que, digamos que llevarían el sacerdocio por sus generaciones, ¿no? Por ser hijos de Aarón, y de uno de ellos pues seguiría el sumo sacerdote, porque luego que muriese Aarón, pues se levantaría otro sumo sacerdote que lo reemplazaría, y este vendría de sus hijos. Esto acontece mucho más adelante cuando Aarón muere, es investido con las vestiduras sacerdotales Eliezer, su hijo, y de ahí se empieza a heredar y a traspasar, a transmitir el legado sacerdotal o sumo sacerdotal, porque los otros eran sacerdotes. En el capítulo de hoy vamos a ver esto. En la tarde, seguramente, en el capítulo 9 veremos el pecado de Nadab y Abiú, que es lo que pasó con el fuego extraño y todo el asunto. Y aquí estaban todos, estaba Aarón y sus 4 hijos siendo preparados para la consagración. ¿Qué es la consagración? El apartar. El apartarse de qué o para quién. Bueno, apartarse de las labores y las cosas que el mundo común hace, o bueno, no hablemos del mundo, de la nación. ¿Sí? Hablemos de Israel, un Israel que está en el desierto, que recibió mandamientos, instrucciones, leyes, y que ahora era un pueblo diferente a las demás naciones del mundo. Un pueblo que había recibido instrucciones bajo la guianza del Todopoderoso desde aquel monte, bajo Moisés, recibiendo palabras de vida para que siguieran el camino del Señor. Un pueblo que ya iba a ser, como dicen en Éxodo 19, perdón, especial tesoro. Un pueblo que iba a ser apartado para el Todopoderoso, y de dentro de ese pueblo una tribu, Leví, y dentro de esa tribu una persona, un hombre y sus hijos, Aarón, y estos 4 que les mencioné anteriormente. Aquí estaban ellos siendo apartados, consagrados, ¿no? Aquí lo que iba a suceder es que ellos iban a dejar de ser, o de más bien, de hacer las labores que cualquier hombre haría. Ellos harían algo especial, un servicio especial, una labor especial, una obra especial. Aquí viene la consagración de ellos, ¿no? Que nos habla de esa separación, de ese, bueno, ahora ustedes, no porque fueran diferentes a todo el pueblo, aunque pues cuando revisamos, obviamente sí fueron diferentes, porque la encomienda que recibieron ellos era de servir a Dios, de llevar las ofrendas, de presentarlas ante el Señor, de recibir lo que la gente traía para presentarle al Eterno, de sacrificar, de hacer esto, X, bueno, todo lo que representaba la obra del tabernáculo, ellos estaban llamados a hacerlo. Y sucede que eh, iban a ser diferentes a toda la nación. Es aquí donde Moisés los va a
apartar, ¿no? Para Dios, el servicio sacerdotal requería una distinción, por eso aquí van a ser embestidos, ¿no? Con vestiduras sagradas, diferentes, van a ser ungidos, ¿no? Y todo esto, a la vista del pueblo, representaba, estos son los sacerdotes, los llamados por el Señor para ejercer aquella labor tan especial, porque es que la labor sacerdotal era un puente, era un medio, ¿no? Para conectar una nación que se rebelaba, una nación que pues fue dura de corazón, una nación que pecaba, que pues como cualquiera de nosotros cometía errores y necesitaba de un mediador, de alguien que estuviese ahí eh, trayendo esa reconciliación entre ellos, o sea, la nación y el Todopoderoso. Esa es la labor sacerdotal, acercar al pueblo a Dios y a Dios al pueblo. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que resultaban siendo estos sacerdotes. Así que el Señor le dice a Moisés, haz con Aarón y con sus hijos lo que te voy a decir. Y es, tómalos, ponle las vestiduras, úngelos con aceite, sacrifica con ellos, ¿no? ¿Qué va a sacrificar? El becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y ahorita vamos a ver esas ofrendas porque ahí se presentan. ¿Para qué se hacían? Y por qué el Señor las pide. Y dice, reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo reunión. Eso quería decir que toda la nación iba a ver estos hombres que iban a ser apartados, separados. Así que la consagración de estos es un acto público. No era un asunto secreto, sino que todo Israel iba a ser testigo de cómo Dios apartaba a sus sacerdotes. Y aquí hay elementos que son bien particulares, ¿no? Vestiduras, aceite, sangre, porque iba a haber derramamiento de sangre por el sacrificio de los animales, y también pan. Esto, símbolos que aparecen nuevamente en el ministerio, en la vida del Mesías, de Yeshua, ¿no? Y que tienen mucha relación, de lo cual Hebreos habla acerca de ese sacerdocio de nuestro Mesías Yeshua. Versículo 4, hizo pues Moisés como Yahweh le mandó. Se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Yahweh ha mandado hacer. Y hay algo que siempre es importante resaltar en lo que vemos en estos libros de la Torah. Y es que Dios da instrucciones y siempre menciona y Moisés hizo como Dios le instruyó. Y ungió a Aarón y a sus hijos como Dios le mandó. Hizo tal cual lo que Dios le mandó. Y es que lo más importante de todo el servicio sacerdotal, lo más importante del servicio a Dios es la obediencia. Podemos ser apartados, separados, lo que quieras, pero si no obedecemos, si no hacemos la voluntad de Dios, pues de nada está sirviendo ese llamamiento que el Señor ha hecho, ¿sí? El llamamiento va acompañado de la obediencia, o si no, para que Dios escoge a estos sacerdotes, sino es para que sigan sus instrucciones, para que sirvan de acuerdo a lo que el Señor mandó. Ahí veremos en el capítulo siguiente, en el 9, cuando desobedecen en Nadab y Abiú, y ellos, por causa de su desobediencia, mueren, o sea, por causa de haber ofrecido un fuego extraño, que bueno, eso lo veremos más adelante, pero nos damos cuenta que el servicio a Dios debía ser no solamente eh, puro, digamos, o santo, sino que, o más bien, no es que no solamente, es que la santidad, más bien tengámoslo así, la santidad, el término que representa santidad, la palabra kedushá, ¿cierto? O la palabra kadosh, que es la que se traduce como santo, abarca mucho de lo cual podríamos hablar, ¿no? La santidad no es solamente que ellos fueran investidos por ropas sagradas, hechas específicamente para ese servicio y eso ya los hiciese santos. La santidad abarca obediencia, abarca dignidad, abarca temor al Señor, abarca respeto, honra, ¿sí? La santidad nos lleva al punto de pensar de que aquellos que fueron consagrados para el servicio al Señor, tenían una labor de un todo o nada. Y me refiero a un todo o nada a que si cometían errores, pagaban con su propia vida la, la
la culpa por sus errores. Pagaban con su propia vida sus malas decisiones. Así que, gracias. Así que eh, eso le pasó a Nadab y Abiú. Nadab y Abiú pagaron con su propia vida las malas decisiones que tomaron al momento de ejercer el servicio. Entonces no bastaba solamente con que, es que yo recibí la investidura sacerdotal, porque es que aquí van a ungir a Aarón, a Nadab y Abiú, a Eleazar y a Itamar. Pero ¿por qué Nadab y Abiú mueren si eran los también sacerdotes escogidos? Por eso, porque desobedecieron a la instrucción. Entonces, la vestidura no les quitaba la responsabilidad, ¿sí? Hoy en día pasa mucho con los líderes, ¿no? Que la investidura que reciben por parte del pueblo hoy es diferente, ¿no? Es que el pueblo escoge sus dirigentes. Nosotros en un país democrático como en el que vivimos, pues tenemos el derecho a votar, a escoger nuestros dirigentes. Y estos dirigentes los escogemos por un voto popular y reciben una investidura puesta por nosotros mismos, por la nación completa, ¿no? Se supone en el principio de una democracia eh, como, como, como debe ser, ¿no? Y al recibir ellos esta investidura, pues tienen autoridad para manejar, para dirigir, pero no les exime de la responsabilidad que tienen como ciudadanos también. Y a esto me explico o me refiero con que por más de que tengan la autoridad como el máximo dirigente, que en una nación democrática es un presidente, o los magistrados o los jueces, o esa investidura no les exime de responsabilidades, o sea, esto no les hace inmunes, ¿cierto? A que si cometen faltas no puedan ser juzgados por sus actos. Es lo mismo que le pasaba a los sacerdotes. El que fuesen escogidos por Dios, el que fuesen puestos vestiduras sagradas sobre ellos, no les eximía que si se equivocaban, si hacían cosas mal, Dios no los juzgara. Esto le pasó a Nadab y Abiú, ¿no? Perdón. Entonces, la consagración lleva al hombre a apartarse completamente para el Señor, a vivir en santidad. Y el término santidad, es lo que les digo, representa todo esto: obediencia, temor, rectitud, justicia, eh, y todo lo que eh, encierra el servicio al Señor. Entonces, hizo Moisés como Yahweh le mandó. En algún momento de las enseñanzas que tenemos aquí en nuestro canal, eh, hubo una que hicimos acerca de eso, de la obediencia que se hace por amor. Y es que al final esta obediencia es una obediencia como resultado del amor hacia el Creador. Resultado del amor al Creador, ¿en qué sentido? En que Él nos amó primero. Y entonces correspondemos a ese amor obedeciendo. No lo hacemos por imposición, o sea, no lo hacemos porque, es que toca, porque, o por temor al castigo, por temor a la reprensión, aunque si bien es cierto, el Eterno es muy claro con los castigos y las reprensiones que pone a aquellos que desobedecen a sus instrucciones. Pero es un camino de elegir. Ok, yo te saqué, te redimí, te rescaté de la esclavitud. Ahora tienes libertad en mi, en mis instrucciones, en mis mandamientos, ¿no? Yeshua dice, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, las leyes, las instrucciones dan libertad. Claro, era un pueblo esclavo, extranjero, perdón, un pueblo que habitaba en una tierra extranjera, esclavo de un sistema llamado Egipto, pero que ahora era libre por la gracia y misericordia del Todopoderoso, pero esa libertad no les daba para hacer como se les antojara. Había unas reglas que había que seguir. Entonces, es lo mismo. Si recibimos el ser llamado su especial tesoro, la niña de sus ojos, su pueblo escogido, su pueblo amado, no nos da la libertad para vivir como se nos antoje. O sea, más bien, no malinterpretemos la libertad como vivir como, para vivir como se nos antoje. No, la libertad está ligada a las leyes y a las normas por las cuales pues nos debemos ceñir. Eso pasa en el mundo en general, ¿no? Las naciones democráticas, libres, que
que se supone hay, tenemos los miembros de estas naciones, pues la libertad de hacer lo que nos plazca o lo que nos parezca, siempre y cuando no pasemos los límites de esa libertad que está en las normas, en las leyes, ¿no? Cuando hay un país sin normas, cuando hay un país sin leyes, no es libre. Eh, Eso pasa a desorden, anarquía, ¿cierto? Locura, porque en realidad las leyes dan ese orden que necesitamos. Entonces, los sacerdotes tenían que seguir unas instrucciones, unas leyes, unas normas para ejercer el servicio sacerdotal. Entonces Moisés, conforme a esas normas, los va a consagrar y les va a decir, ahora sirvan a Dios conforme a esta instrucción. Les dice, se reunió la congregación en la puerta del tabernáculo de reunión y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que ha mandado Yahweh a hacer. Así que Moisés obedece, reúne a toda la congregación y dice, voy a ordenar sacerdotalmente a estos que fueron los escogidos por Dios, exactamente como Dios lo instruyó. Versículo 6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y esto que es, qué bonito que empieza la ordenanza sacerdotal con el agua. ¿Qué representa el agua? ¿Ah? ¿O para qué sirve el agua? Para purificarnos, ¿cierto? El agua sirve para limpiarnos. Así que lo primero que acontece acá, lo primero que acontece aquí es aparece el agua. El agua representa la pureza, la limpieza, la purificación, ¿no? ¿Qué es lo primero que aparece acá? Y los lavó con agua. Los lavó con agua. El lavamiento, símbolo de un nuevo nacimiento. ¿Qué pasa cuando hacemos Tevilá? ¿No? Que cada año o antes de una festividad nos programamos y vamos, hacemos una Tevilá, ¿sí? Pues digamos que gracias al Señor nosotros en donde vivimos tenemos acceso a un río que pasa, una quebrada grandecita que pasa cerca a la casa y cuando vienen festividades o cuando comienza el año bíblico, pues vamos y hacemos una tevilá y tenemos la práctica, la costumbre de sumergirnos 7 veces en el agua, así como le mandó el profeta Eliseo a Naamán, cierto que se lavara 7 veces en el Jordán, no tenemos el Jordán, pero tenemos el río, no sé cómo se llama esa quebrada, Chorrillos, ¿cierto? Ahí tenemos la quebrada Chorrillos y ahí vamos y nos lavamos. Pero lo que representa en sí el lavamiento es la purificación, el que lo que nos pueda afear, digamos, delante del Señor, sea quitado. Y cuando tienes una mancha en tu cara porque comiste, no sé, te comiste una hamburguesa y tenía mucha salsa de tomate y te queda la salsa aquí, no sé qué, ¿verdad? A veces uno coge babitas y se limpia, o si tiene agua a la mano, va y se lava la cara con agua, ¿cierto? Pero si te echas babitas no quedas igual de limpio que si vas y coges jaboncito y te lavas, ¿verdad? Incluso si te echas con una toallita húmeda, pues no quedas igual. Toca es jugarse en agua y eso le quita a uno eh, ¿qué? La suciedad. Así que, citando a Hebreos, el autor de Hebreos en el capítulo 10, verso 22, nos dice, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de la fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura, ¿no? Entonces, habla de ser separados y apartados para el Señor con una purificación que arranca con el lavamiento, con agua. Entonces, era, van a dejar de ser lo que eran, porque eso es lo que representa una tevilá, una purificación por agua, y van a tener un nuevo nacimiento. Era un nuevo comenzar, ¿no? ¿Qué hace uno en las mañanas antes de salir a la calle, antes de irse a trabajar? Bañarse, es por lo general lo que uno hace, ¿no? Bueno, hay unos que no se bañan en la mañana, se bañan en la noche, pero, pero lo más común, creo yo, pienso, ¿no? No voy a decir susceptibilidades, que alguien no se baña en la mañana si no lo hace en la noche, pero lo más común es bañarse uno en la mañana para comenzar el día, ¿cierto? Porque uno en la noche, pues, igual, suda,
escurre la babita y se duerme con la boca abierta, ¿no? Entonces uno amanece sucio y va y uno se baña y sale uno renovado, fresquito. Cuando venimos al Shabbat, ¿qué hicimos? Está bañito, ¿verdad? Perfume, nos peinamos, todo chévere y nos presentamos delante del Señor. No se presenta el Shabbat así como la gañuda, así recién levantado, con la pijama y así, porque pues venimos a presentar una ofrenda delante del Señor en este día de Shabbat, simbólicamente, ¿no? Entonces, la purificación por agua nos habla de eso. Así que antes de servir a Dios hay que estar limpios, limpios. Y en lo literal ahí pasó, pero en lo espiritual reflejaba eso, reflejaba que ahora iban a ser purificados para servir al Creador. Y dice, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y después puso el efod, lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él, luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Yahweh había mandado a Moisés. Así que va a vestir completamente a Aarón. ¿Qué le puso? ¿Qué aparece aquí? La túnica. Eso es una túnica de lino que le puso de primeras con un cinto para amarrársela. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod. El manto, que es como ese eh, delantal, y encima el efod que llevaba el pectoral del juicio, ¿no? El que traía las 12 piedras que representaban a los hijos de Israel. Luego le puso encima el pectoral y le puso dentro del mismo, del pectoral, el urim y el tumim, ¿no? Que de esto se habla de que eran dos piedritas que estaban guardadas en el pectoral y que servían, se dice, para echar suertes, ¿no? Que el término urim en hebreo significa luz o brillo y tumim en hebreo significa perfección, como un emblema de verdad completa, dice acá. Así que esas piedrecillas que seguramente eran las que se usaban para echar suertes en el día de Yom Kippur a la cabra que le tocaba al Señor sacrificar y la que enviaban al desierto a Azazel, que mencionan más adelante aquí en Levítico acerca de las festividades, eran esas. Y si después puso la mitra sobre su cabeza, que es el gorrito como de chef que muestran ahí en los dibujitos del sumo sacerdote, un gorrito así altico, y sobre la mitad enfrente puso una lámina de oro que era una diadema, ¿sí? Aquí, como Yahweh había mandado a Moisés. Una diadema que cerraba la vestidura, era lo último, ¿cierto? Por lo general no se viste de lo más interior a lo exterior, ¿cierto? Uno se viste, se pone primero, bueno, hoy en día se pone uno primero la ropa interior, se pone luego una camiseta, que los pantalones, que, ¿sí? Si se pone medias, pues uno se pone las medias, luego los zapatos, no sé qué, y al final uno se pone, si va a salir, está en un solecito las gafas y una gorra, ¿cierto? Uno no se viste primero poniéndose la gorra y de últimas la ropa interior, ¿no? Entonces, bueno, normal, en el orden que menciona acá lo viste, pero sella de esa vestidura con la diadema santa, con la diadema de oro, que dice aquí como le mandó al Señor, le mandó el Señor a Moisés. Esta diadema de oro tenía una inscripción, ¿cierto? Que decía, ¿recuerdan? Decía santidad al Señor. Kedusha le Adonai. Y que representaba el sello de de esta consagración sacerdotal. Representaba aquel que portaba esa diadema era aquel hombre ungido llamado
por el Señor para ministrar en el tabernáculo. ¿Ah? No, está bien. Entonces, Moisés hizo tal cual como el Señor le mandó y vistió a Aarón con estas vestiduras santas, ¿no? Ya estas vestiduras las estudiamos en el capítulo 28 de Éxodo, si recuerdan, ahí estudiamos lo que representan, lo que significan, ahí tenemos el verso a verso de este capítulo también, ¿verdad? Para que lo tengan ahí presente si no lo han visto. Así que la santidad del sumo sacerdote, la consagración del sumo sacerdote era visible, ¿sí? Cualquiera que viera al sumo sacerdote pasar no diría, ah, este es cualquiera, o buenos días, ¿cómo está? Y sin saber quién era, como cuando uno salía al vecino. Seguramente todo el mundo, por la vestidura que llevaba el sumo sacerdote, lo reconocía. Decía, ah, este es el ungido del Señor, este es, este es Aarón, aquel que ungió el Señor. Aunque nadie hubiera visto en la vida a Aarón y supiera su aspecto físico, por su vestimenta sabrían que este era el sumo sacerdote, este era el ungido, ¿no? Así que la santidad es evidente, se hace visible y debía reflejarla en sus actos, en su manera de vestir, de comportarse, ¿cierto? Y de esta manera fue consagrado Aarón, bueno, fue investido con las vestiduras sacerdotales Aarón. De aquí puedo extraer algo, y es que, como les decía, la santidad es visible, es evidente. La santidad en nuestra vida, como llamados por el Señor, la santidad en nuestra vida, como aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Mesías, tiene que ser evidente. Así como las vestiduras sacerdotales eran evidentes, la santidad en nuestra vida debe ser evidente. ¿Y cómo se manifiesta la santidad en nuestra vida? Pues viviendo de acuerdo a las instrucciones, a la voluntad del Señor. Si la escritura dice, el apóstol Pedro, citando a Levíticos 11, sed santos porque yo soy santo, dice la escritura, está escrito, pues no hay nada más evidente de esa santidad que nuestra manera de actuar, de comportarnos, lo que comemos, lo que decimos, lo que hablamos, lo que somos. Así se manifiesta la santidad. No puedo decir que soy una persona apartada para el Señor, que soy una persona que sigue el camino del Señor, si evidentemente con mis actos no lo demuestro, ¿no? ¿Sí? Entonces, viene a ser como cuando una persona, eh, eh, viendo un videito que me salió la vez pasada, eh, salía un político hablando del otro y decía, ¿cómo es posible que, que tal dirigente, que tal persona pierda su dignidad tan fácil, siendo que tiene un cargo muy importante dentro de la nación? Y, y lo decía porque hacía comentarios de este dirigente zafados y muy desentonados a lo que representa su cargo. ¿Sí? Fíjate que el sumo sacerdote no podría salir con comentarios zafados, tontos, perdón la expresión, bobos, ¿sí? No podría salir con esas porque cualquiera que lo diría es, bueno, pues este es el sumo sacerdote, entonces, ¿qué se esperará del resto, no? Si el máximo líder de una nación, si el dirigente de una nación, si los ministros, si los alcaldes, si los senadores y eso, desatinan en su manera de comportarse, de cómo hablan, pues pierden la dignidad que su cargo les ha dado. Porque son hombres como cualquiera de nosotros, normales, ¿sí? No son diferentes. Esta mañana que veíamos la historia de los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, en Babilonia, cuando se levanta la estatua de Nabucodonosor y se ordena que la adoren y ellos no la adoran, ahí mostraban a Nabucodonosor diciendo, van a adorar, ahora sí, se van a postrar ante mi estatua y no sé qué, y dice más. En la antigüedad los dirigentes eran tenidos así, como dioses. Ellos mismos se levantaban como dioses. Hoy en día, en pocas, pero eh, contadas seguramente con los dedos de las manos, hay naciones donde sus dirigentes son tenidos como dioses, son idolatrados. Seguramente no porque la nación en principio lo ha querido, estos se han
se han posicionado de esta manera. Fueron hombres que fueron seguramente escogidos en algún momento por la misma nación y estos, abusando del poder que se les dio, se volvieron así, ¿sí? Hay naciones como, la vez pasada recordaba, pero no recuerdo cuál es el TAN. Es que hay unas naciones que terminan en TAN, ¿no? Kazajistán, Pakistán, Uzbekistán, Uzbekistán y todas esas TAN. Hay una de esas que no recuerdo cuál es, donde tú ves los videitos ahí, todos los edificios son blancos, tienen oro, bueno, los principales y los demás, el resto, las casas, los apartamentos de todo el mundo, eso es blanco, eso no tiene nada más por ahí. Los carros son blancos, todo es blanco. Lo más oscuro es por ahí el plateado, pero no hay más oscuro en todas las ciudades y todo. Y el dirigente de esa nación es proclamado, o bueno, más bien reverenciado como si fuese un dios. Es el dirigente, es el líder, lleva no sé cuántos años ahí, como le pasa a Corea del Norte, ¿cierto? Llevan no sé cuántos años ahí y son instruidos en la historia de ese dirigente, ¿no? La vez pasada viendo un video de este dirigente que mi papá puso ahí que le salió, de Rumania, que duró 40 años en Rumania, eh, una dictadura bravísima en Rumania, hasta que el pueblo se cansó y lo tumbaran y terminó fusilado. Pero se levantan a tal punto de que son adorados como dioses sobre la tierra, ¿sí? Entonces ahí es donde les digo que esa investidura la usan para hacer como se les antoje y que nadie los pueda tocar, que nadie les pueda decir nada. Este no era el caso. Si un sacerdote la embarraba, si un sacerdote hacía las cosas mal por más, habiendo sido apartado para el Señor, pues tenía que sufrir las consecuencias, ¿no? Eso es lo que le pasó a los hijos de Aarón, eh, lo que le pasó a los hijos de, de Elí, ¿cierto? Porque por más de que fuesen, pues sí, pero sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad es imposible agradar a Dios. Así que aquí esta vestidura reflejaba un, un don especial sobre un hombre en particular, Aarón, o sobre sus hijos en particular. Y esto debía ser llevado con dignidad. Por eso es donde les digo que un dirigente no puede hablar mal. Cuando tú ves a un líder de una nación hablando mal, refiriéndose mal a esto, sí, haciendo comentarios zafados de esto, de otro, uno dice, hombre, que cualquiera lo diga, vaya y venga, necedades que habla. Pero que lo diga una persona que tiene la dignidad, la representación de una nación, de un pueblo. Uy, hombre, no, 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 ¿cómo es posible que eso no se le permite? No puede ser. Y no es gracioso, no es chistoso. Así pasa lastimosamente en nuestro mundo hoy en día, ¿sí? Pero a lo que voy con esto es, el sumo sacerdote debe ser irreprensible. Por eso es que el apóstol Pablo cuando habla acerca de los que anhelan el obispado dice, buena obra desea, pero tiene que ser esto, aquello, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, ¿no? Léanse Timoteo cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y habla acerca de las instrucciones, o bueno, de las instrucciones no, sino de las características de que debe tener un, un, un líder, un dirigente, como los que llama a Moisés por consejo de Yetro, su suegro, a estos 70 ancianos, dice, levántate, varones de renombre, varones que sean testimonio, que sean aquello, no sé qué, y eso Pablo lo cita cuando le habla a Timoteo, hablando acerca de cómo debe ser un líder que anhela este llamamiento. Y es una cosa en la que eh, el Señor espera, por lo menos de nosotros, que, que hagamos, que tengamos. Y si bien es cierto, la comparación con nosotros no va a ser sumo sacerdote ni nada de esas cosas, porque ya les dije al principio, eran específicamente levitas, descendientes de Aarón, y es así como el Señor lo quiso. Pero nosotros hemos sido llamados a ser, como dice la Escritura, nación santa, real sacerdocio. Esto implica que no necesitamos tener la mitra aquí de oro. De hecho, dice la Escritura, y estas palabras que te mando hoy estarán en tu frente como señal, en tu brazo como una marca, en tu corazón. Simbólicamente
la misma cuestión que lo que le pasó a Aarón. Aarón llevaba una lámina de oro que decía Santidad Yahweh. Tú y yo no llevamos una diadema de oro en la frente que dice Santidad Yahweh, pero en nuestra frente llevamos las palabras que dicen Santidad Yahweh. O sea, en realidad sí llevamos esas palabras en nuestra vida. Y cuando actuamos mal, cuando mostramos otra cosa a los que nos rodean, pues estamos haciendo indignas esas palabras que cargamos en nuestra vida y que suponemos nos representan a nosotros, porque son palabras que el Señor mandó que guardásemos. Así que no necesitas tener una túnica de lino, un cinto, un efod, un pectoral, una mitra y una diadema en la cabeza para vivir en santidad, para hacer la voluntad de Dios. No la necesitas. O sea, es que ese es el sacerdote, que ese viva bien, yo vivo como se me antoja. Tampoco. No, todos debemos vivir conforme a la voluntad del Señor, hacer su voluntad, vivir agradándole a Él. Esa es la manera de vivir en santidad constante. Y tomó Moisés el aceite de la unción, versículo 10, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y la santificó y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Así que ahora ya ungieron, pero, perdón, ya va a ungir Aarón, pero lo que hace es consagrar el tabernáculo. Los utensilios son utensilios. Fueron hechos con oro que trajeron de Egipto, con telas que trajeron de Egipto, con cosas que habían sacado de Egipto, que seguramente habían sido usadas por egipcios para diferentes prácticas. Pero todo ese oro, todo ese material, lo transformaron, lo volvieron utensilios para el servicio del Señor. Pero sin ser ungidos, sin ser apartados esos utensilios para el servicio del Señor, pues seguían siendo simplemente utensilios. Ahora, cuando son ungidos, cuando son apartados, cuando son separados para el Señor, pues con eso no se podía hacer más que el servicio al Señor. Y tenían unas reglas, tenían unas directrices, unos mandamientos acerca de esos utensilios, acerca de la lámpara para el alumbrado, que es la menorá, acerca de la mesa de los panes y de quién podía tomar de ahí, y del incienso, cómo lo debían ofrecer, el arca del pacto y de la sangre que se derramaba sobre el propiciatorio donde estaban los dos querubines. Todo eso tenía una instrucción completa. Esta es la ordenanza, este es el mandamiento con respecto al tabernáculo. Entonces, cuando son separados, cuando son apartados estos utensilios, ya no podían dárseles otro fin, ya tenían el fin del servicio al Señor. Así que Moisés unge el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. O sea, esto ya es apartado para el Señor. Eso quiere decir que no se podía hacer con ellos como se les pareciera. ¿Qué hicieron los hijos de Eli? Iban perdiendo la batalla los israelitas y dijeron, aquí la tenemos. ¿Sí o no? ¿Qué hicieron? ¿Ah? No, pero ¿qué hicieron los hijos de Eli? No, los de Eli, los de Eli. Sí, pero ¿qué hicieron los hijos de Eli con los utensilios del tabernáculo? No, ellos no estaban perdiendo la batalla, no estaban allá peleando el pueblo de Israel y dijeron, uy, nosotros tenemos el arca, sáquela, mijo. Y cogieron los dos y se la llevaron, y cuando se la llevaron allá, el arca, ¿cierto? ¿Qué pasó? No, no, no. Los hijos de Eli se llevaron el arca allá a la guerra y los filisteos les capturaron el arca, se la llevaron. Y cuando Eli se enteró que los hijos habían muerto y que se habían llevado el arca, se fue de espaldas, se desnudó y ya terminó la vida de Eli. ¿No fue así o me equivoco? Se había olvidado esa historia. Bueno, ¿qué hicieron con el arca? La cogieron como amuleto. Ay, no, como eso es santo, eso ahí está el Señor, llevémoslo a que eso nos da la victoria. Sí pasaba que los enemigos temían y conocían que ahí esa arca representaba la presencia del Señor y que sí derrotaba enemigos. O sea, no el arca. Claro, no es el agua que dice. No el arca, la presencia de Dios que estaba en aquel utensilio ungido. Por eso ese utensilio no lo podía ver todo el mundo, ¿cierto? Permítanme un segundo. Entonces mueren, recuerden esa historia, eso está en el libro de Samuel.
¿cierto? Don Samuel. Sí, en primera Samuel debe estar eso por ahí. Sí, porque cuando muere Eli es que viene Samuel, ¿no? Eso está ahí. Bueno, ¿a qué voy? A que usaron algo que fue consagrado para el Señor como un amuleto y dijeron, no, con esto. Además que, bueno, ellos estaban eh, haciendo las cosas mal, ¿no? Eh, ellos eran sacerdotes ahí en el tabernáculo y ellos cogían de lo que se les antojaba, de lo que no les correspondía, ¿cierto? Leímos en las leyes de las ofrendas de los sacrificios, ¿verdad? En la semana pasada leímos que habían unas partes que no se les era permitido a nadie comer, que era para el Señor, ¿no? La grosura que está sobre los ijares, sobre los lomos, la grosura de los riñones, la grosura de no sé qué y demás. Hay unos cortes que no era permitido, otros que sí era permitido, y ellos cogían de lo que se les antojaba, ¿cierto? Decían, no, esa, y no está tan, déjemela que no está bien cocinada, yo me la como así, ¿cierto? Entonces, eso más el orgullo, la altivez de creerse que como nosotros somos los sacerdotes, hacemos lo que queremos. Y Eli por su temor a sus hijos, no sé, o por su amor a sus hijos, a veces el amor, a veces el amor de esa manera, ¿sí? Ciega o cega, no ciega, y nos impide ver que se está haciendo mal. Entonces, no, como lo amo, como la amo, como no le digo nada, aunque sé que está mal. Y Eli no hizo nada por sus hijos, entonces Dios pues se los quitó y pues él también murió. Por causa de eso, ahora el arca fue capturada y de todo. Entonces, esto, vuelvo y redunda en lo mismo, volvemos al mismo punto, y es el, el ser llamados, el ser escogidos, como lo fue Aarón y sus hijos, no les eximía por la responsabilidad que tenía un sacerdote y un sumo sacerdote. Así que en tiempo de Yeshua, los fariseos, los líderes, los sacerdotes, los principales en Jerusalén, también ya hacían como se les antojaba, como les parecía, y de eso vino Yeshua a reprenderlos, porque estaban viviendo como a sus anchas, porque somos los sacerdotes, porque podemos, como el dicho ese, porque quiero, puedo y no me da miedo, ¿sí? Así a veces actuamos nosotros, ¿no? Escudándonos en que somos hijos de Dios, entonces como somos hijos de Dios no va a pasar nada y Dios a sus hijos, pues como un padre, disciplina. Entonces, mucho cuidado con eso. Toma Moisés el aceite de la unción, ungió el tabernáculo, lo separa, rocía sobre el aceite, sobre el altar 7 veces, ungió el altar y todos sus utensilios, la fuente, su base para santificarlo, ¿no? El altar del sacrificio, la fuente que es el lavacro, los utensilios, todo eso era para el servicio al Señor. Derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Desde aceite especial que el Señor mandó hacer, lo derrama sobre Aarón y lo aparta, ¿no? Lo unge, ¿no? Es lo que representa este aceite de la unción, que en hebreo es shemen, que representa la presencia del Señor, ¿no? De la cual habla el Salmo 133.2, que dice es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y hasta las vestiduras, ¿no? Así que un verdadero sacerdocio requiere no solamente tampoco de la vestidura, sino también del llamamiento, de la unción, de la separación por parte del Señor. Y ahí es donde entró el, el aceite, ¿no? Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Yahweh le había mandado a Moisés. Esto les pone las túnicas de lino, un cinturón y una tiara que es similar a la mitra, es un gorrito.
Y luego hizo traer el becerro de la expiación. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló Moisés. Tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar. Echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura y los dos riñones y la grosura del becerro fuera del campamento. Las diferentes, ¿no? Entonces el holocausto fue la primer tipo de ofrenda que vimos, ¿no? La del todo quemada, la que lleva por nombre Olá. Luego vimos la ofrenda de cereales, ¿cierto? O las oblaciones que lleva por nombre. ¿Qué? Minja, ¿cierto? Luego vimos la ofrenda de paz, que es la de reconciliación, una ofrenda al Señor, que es la ofrenda que lleva por nombre en hebreo Shelamim, ¿no? Luego vimos la ofrenda por el pecado, ¿no? Que lleva por nombre, ¿ah? ¿Cómo? ¿Hola? No, hola es la del todo quemada. Hatat, ¿cierto? Hatat. Y vimos la ofrenda por la culpa, que es Asham, ¿no? Entonces, hola, Minha, Shelamim, Hatat y Asham. Son los 5 diferentes tipos de ofrendas que hay, ¿no? Ya los tenemos presentes. La semana pasada Eduardo nos los recordó y cerramos eso. Y cada ofrenda tiene una instrucción. Había unas que se quemaban del todo, otras que no, otras que se quemaba una parte, otras que no, otras que, etcétera, ¿no? Unas que eran de, de, de cereales, eh, otras que eran otras que eran libaciones, bueno, etcétera. Esta ofrenda de expiación se ponían las manos sobre el animal en representación de que ese animal iba a suplir, más bien, a suplir no, a ocupar mi lugar, a reemplazarme. Ese animal llevaría mi culpa, mi pecado. Entonces, fíjate lo que llevamos hasta ahora. Lo primero que hace es lavarlos, limpiarlos. Luego de que los limpia, los viste, ¿verdad? Pero luego de que los viste, hay una ofrenda expiatoria, un derramamiento de sangre, ¿cierto? Proclamación de mis pecados son estos. Las manos sobre el animal, nos recuerda a la ofrenda de Yom Kippur, que se ponían las manos y el sumo sacerdote proclamaba a Dios de toda la nación los pecados de la nación, los suyos y los de su casa y los de todo el pueblo, para que ese animal los llevara sobre sí y al ser sacrificado fuesen perdonados por el derramamiento de sangre. Porque dice la escritura que sin derramamiento de sangre, ¿qué? No hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Así que aquí hay una ofrenda por el pecado, ¿no? Y dice, después hizo que trajeran el carnero del holocausto. Este es diferente, ¿no? Esta es una ofrenda de holocausto, que es la que lleva por nombre, ¿qué? ¿Vamos a la ofrenda del holocausto? Se las acaba de decir. La primera ofrenda que vimos, hola, ofrenda de holocausto, una ofrenda que se quemaba, una ofrenda de olor grato, de ascensión. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, lo degolló y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Cortó el carnero en trozos y Moisés hizo arder la cabeza, los trozos y la grosura. Luego lavó con agua los intestinos y las piernas y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Yahweh como ya había mandado Moisés. Entonces la primera fue una ofrenda por el pecado, donde se quemaba, se derramaba la sangre, se quemaban unas cosas y el resto se sacaba fuera del campamento y se quemaba allí. Esta ofrenda de holocausto, que es una ofrenda de olor grato ante el Señor, se quemaba toda. Dice que la parte en trozos, pero que ardió toda la ofrenda, como el Señor mandó a Moisés. Ahí en Levítico 1 está esa ofrenda
de holocausto, ¿no? Después, versículo 22, hizo que trajeran el otro carnero y el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, lo degolló y tomó Moisés la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones, la grosura de ellos y la espaldilla derecha, y el canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Yahweh. Tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y un hojaldre, y las puso con la grosura y la espaldilla derecha. Los puso todos en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, se hizo mecerlo como ofrenda mecida delante del Señor. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Yahweh. Y tomó Moisés el pecho, lo meció, ofrenda mecida delante de Yahweh del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Yahweh había mandado a Moisés. El pecho lo toma Moisés y de él participa una ofrenda de consagración. ¿Qué tiene de especial esta ofrenda? Bueno, es una ofrenda mecida que las partes junto con el pan, ¿cierto? Que se menciona ahí, con el aceite y todo eso, y la espaldilla y todo eso, se presentaba y se mecía delante, ¿no? Una ofrenda que se presenta mecida en las escrituras es, digamos, la ofrenda, las oblaciones se presentaban mecidas, la ofrenda que se presentaba en Shavuot se presentaba mecida, que era una ofrenda de cereales, ¿sí? Son ofrendas gratas delante del Señor. Pero a la de Abel. Esa es una ofrenda que junto con ella tenía un propósito especial. Y es que con la sangre que se derramaba de este animal se hacía un rito en particular, y era ponerle en el lóbulo de la oreja derecha, aquí, el lóbulo es esta carnecita aquí que le cuelga, que es donde las mujeres se agarran el arete, ¿cierto? Este es el lóbulo. En el pulgar derecho, en el pulgar del pie derecho, ¿cierto? Eso para Aarón y también para sus hijos. Y de esto hablamos ya en capítulos del libro de Shemot, de Éxodo, porque ahí se menciona. ¿Qué con la oreja, qué con la mano y qué con el pie? La oreja, ¿qué representa? La oreja que representa el oír. ¿Cuál es el mandamiento más grande de toda la escritura? Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ha. ¿Y qué representa el Shema? Lo que sigue. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de estas en tu casa y cuando vas por el camino, acostarte y cuando te levantes. Átalas como señal en tu mano y como frontales delante de tus ojos. Escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Fue la respuesta de Yeshua. Fue la respuesta de Yeshua a aquella pregunta que le hizo a aquel fariseo. ¿Cuál es el más grande, mayor de todos los mandamientos? El Shema, el oye, escucha, o sea, obedece. Haz la voluntad del Señor. Así que Aarón le pone de la sangre del carnero de la consagración en su oreja derecha. ¿Qué representaba? Simbólicamente le estaba diciendo a Aarón, tus oídos están consagrados para oír mi voz, para atender a mis palabras, para que sigas mis instrucciones, para que hagas mi voluntad. La única manera de que Aarón viviera en paz, viviera tranquilo, o sea, sin dificultades, sin problemas, sin temor a morir por hacer algo mal, pues estaba en que oyera atentamente. Cuando tú escuchas atentamente a la palabra del Señor, ¿cierto? Y no solamente que la escuchas, sino que también la haces, porque mira que también le aparta el dedo gordo de la mano derecha y el dedo gordo del pie derecho.
que yo les explicaba la vez pasada, que sin este dedo, sin el pulgar, se nos invalida el 80% de la mano. ¿Sí? Tú puedes perder uno de estos cuatro y todavía te sirve la mano, ¿cierto? Es útil, bueno, sí. Pero te cortan este y difícil, porque este es el dedo que da agarre. Con este agarras una herramienta. Tú no puedes agarrar una herramienta con estos cuatro nomás y tratar de... No, no te da. La fuerza está en agarrar, en el agarre con este dedo, ¿cierto? Y el dedo pulgar del pie derecho, igual, da el equilibrio. Ahí está el equilibrio. Entonces, nuestro oír, nuestro obrar y nuestro andar consagrado para el Señor. Aarón debía oír, hacer y caminar conforme a la voluntad del Señor. Esa es la consagración. Eso es lo que representa, eso es lo que conlleva una consagración. Ah, estás consagrado para el Señor. Bueno, pues entonces oye, haz y camina como Él te mandó que lo hicieses, ¿no? Aquel que es embestido con las vestiduras como Aarón sacerdotales, pues debía obedecer, seguir la instrucción del Señor. Así que a él y a sus hijos. Por eso es que el pecado de Nadab y Abiú fue castigado con la muerte. Aarón no pudo decir nada, incluso ni los lloró porque el Señor le dijo, no, 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 ¿cierto? Me santificaré en los que a mí se acercan. Dice el capítulo 9, que lo veremos en la tarde seguramente. Habla acerca de eso. Y como diciendo el Aarón, es la consecuencia por su falta, ¿no? Por su pecado, por lo que hicieron. Actuaron mal, obraron mal, pues tienen ahora su consecuencia y pagaron con su vida, ¿no? Así que salió fuego de la presencia del Señor y chaca, pum, pum, pum. Hasta ahí terminaron los hijos de Aarón, estos dos hijos. Entonces, cuidado con cómo vivimos, con cómo nos comportamos. Y no es un cuidado de ten miedo, pero sí ten, o sea, a la final el temor al Señor, ¿no? Es, en realidad sí es temer, o sea, sí debe haber temor de, pues el pueblo tuvo temor cuando escuchó la voz del Señor y le dijeron a Moisés, no, habla tú con él porque tenemos miedo a morir. ¿Por qué? Pues porque es que estar delante de la presencia del Señor, escuchando su voz, no es un temor de del que, bueno, del que siempre se ha hablado, ¿no? ¿Qué es el temor al Señor? No es el temor reverente. Bueno, ¿y qué es el temor reverente cuando haces lo que se te da? ¿No? El temor a Dios es en realidad, que es, claro, es temor, es que si haces mal, recibirás las consecuencias. Y dura cosa es caer en manos de un Elohim viviente. Así que es no menospreciar al Dios que tenemos. Ah, es que como Dios es amor, Dios es misericordia, Dios, sí, claro, Dios es todas esas cosas. Pero cuando vemos la escritura también fue fuego consumidor. También Dios eh, juzgó sí es entender un pedazo de barro, como tener barro que tenía el polvo, cuando cuando el poder del creador se manifiesta sobre su vida, pues terminamos como polvo, ¿no? Nos vuelves polvo. Entonces, Moisés hizo como Yahweh le mandó. Luego tomó Moisés, versículo 30, del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar. Roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre sus vestiduras, las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Los santificó, los apartó. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, hervid la carne en la puerta del tabernáculo de reunión y comed
allí con el pan que está en el canastillo de la consagración, de las consagraciones, según yo he mandado diciendo a Aarón y sus hijos la comerán, y lo que sobre de la carne y el pan lo quemaréis al fuego. Era una de esa parte, de esa ofrenda de la consagración, Dios hacía partícipe a Aarón, a sus hijos. Moisés también tomó ahí, le dice que tomó la espaldilla y que esa es la porción de Moisés. O sea, que la consagración incluye el participar de ese sacrificio, de ser parte de lo que se está ofreciendo, porque esa consagración te une con Dios. Así que Dios recibe la ofrenda. Hablábamos la vez pasada de que cuando se presentaba la ofrenda un paralelismo, una comparación a como cuando tú te sientas en una mesa a comer un alimento, a compartir con tu familia, con tus seres queridos, con las personas que quieres, que amas, o con una persona para hacer un negocio, ¿cierto? Uno se sienta a una mesa y comparte un alimento, es señal de pacto, de unión, de comunión. Les decía la vez pasada, uno no se sienta a la mesa con alguien que le desagrade, o uno no se sienta con un extraño a la mesa, porque se siente uno incómodo, ¿no? Eso no se siente feo. Les decía yo la vez pasada en un restaurante que uno se siente y de pronto, porque no hay más mesas, se siente otro ahí al lado a comer al lado de uno, pues no, ni porque huela feo, ni porque nada, nada, simple, puede ser el más perfumado posible, uno se siente incómodo porque no lo conozco. ¿Quién es usted? ¿Cierto? Este es mi espacio. La mesa es un espacio, decían los abuelos, muchos abuelos en la antigüedad, que la mesa era un espacio sagrado. O sea, el sentarse a comer es algo sagrado. Además que es un privilegio poderlo hacer, porque mucha gente no lo puede hacer, ¿cierto? Es algo muy especial el sentarse a la mesa y compartir un alimento. Por eso cuando uno se sienta a la mesa y comparte un alimento, pero uno está por allá mirando el celular, otro está viendo para la televisión, otro está por allá y cada uno perdido, pues ¿qué razón tiene sentarse a una mesa? Sentarse a la mesa significa o representa el compartir, el tener comunión, el que estamos aquí en unidad, en Ejad, estamos aquí como estamos acá ahora. Ahorita estamos simbólicamente o físicamente o literalmente o como quieran llamarlo, estamos sentados a una mesa, ¿cierto? Disfrutando de un alimento espiritual, de un alimento eterno, de un alimento que nos nutre, y estamos como una Ejad, como una familia, ¿cierto? Siendo servidos por el Eterno, de un alimento que nutre nuestro espíritu, que nutre nuestra alma. Y ahora más tarde, después de que terminemos, nos sentaremos a la mesa con nuestra familia a compartir de un alimento. Y uno se sienta a la mesa a hablar cosas buenas, se sienta uno a la mesa a compartir, ¿no? Así que, ¿qué pasa con la ofrenda de la consagración? Pues Aarón participaba de esa ofrenda, o sea, comía, y simbólicamente, ¿cierto? El Señor se sentaba a la mesa y compartía con ellos, porque parte de la ofrenda se quemaba para Dios y parte de la ofrenda se la comían Aarón y sus hijos. Así que es literalmente estar sentado a la mesa con el Creador compartiendo. Y estamos en comunión, ¿sí? Estamos en comunión, estamos aquí eh, realizando este acto simbólico que representa esta unión entre. Y dice el verso 33, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días hasta el día que se cumplan los días de vuestra consagración, porque por 7 días seréis consagrados, de la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Yahweh para expiarlos. Dice Moisés, y no pueden salir durante 7 días, hasta el día en que se cumpla vuestra consagración, porque son 7 días de consagración. El 7 habla de perfección, de lo completo, ¿cierto? El 7 habla de cómo 6 días hizo el Señor la obra de la creación y el séptimo descanso de 7 días y cierra perfecto. Es la cereza de pastel, ¿sí? Puedes tener toda la semana muy bien, que podríamos hablar de esta analogía con un pastel. Puedes tener toda la semana muy bien, hacer todas sus cosas, pero si el Shabbat no lo guarda, si no hace las cosas que vienen a ser importantes para el Señor, pues está incompleto, ¿sí?
Así que la semana se cierra con un Shabbat, con un reposo, con un descanso, con un agradecer a Dios por todo lo bueno que ha sido durante la semana que acaba de pasar, por todas sus misericordias, porque nos ha guardado, porque nos ha sustentado, porque simplemente le amamos y queremos hoy obedecer a esa instrucción que nos dio, esa cita que nos dio, cita sagrada, cita santa, y sentarnos a la mesa y disfrutar. Ahorita vienen las festividades, viene el Yom Teruah, el Yom Kippur, viene el Sukkot, y es una cita sagrada con el Creador. Es una santa convocación, una Mikra Kodesh, un tiempo señalado para reunirnos, un tiempo señalado para compartir con nuestro Dios, sentarnos a la mesa con nuestra familia, compartir un alimento y exaltar las maravillas de nuestro Dios, recordar sus grandes hechos, sus grandes obras. Así que de la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Yahweh para expiarlo, dice Moisés. Todo esto que yo he hecho, en la reunión estaréis día y noche por 7 días. Adelante, que no muráis, porque así me ha sido mandado. Madre, tengan que estar 7 días ahí, en la entrada del tabernáculo. La entrada del tabernáculo no es afuera del atrio, sino entre el altar del sacrificio y el tabernáculo, que era la tienda. Ahí van a estar ofreciendo estos sacrificios, estas ofrendas, y ahí consagrándose para el Señor durante 7 días, de día y de noche, dice, guardaréis la ordenanza delante del Señor para que no muráis, porque así ha sido mandado. Es una prueba de fe, es una prueba de, de obediencia, y es, haz esto, y así vas a ser consagrado para el Señor, luego vas a empezar a servir, a ejercer esta labor especial, ¿no? Si en lo poco no eres fiel, en lo mucho no te va a poner el Señor, pero si en lo poco eres fiel, pues solo lo mucho te va a poner. Y eso es lo que pasó con ellos, ¿sí? Les da esta instrucción y luego, a partir del séptimo día, luego en el octavo, ya ellos eran los sacerdotes, eran los que oficiarían el servicio y tenían una parte que cualquiera desearía, ¿no? Cualquier hombre desearía, y es el servicio al Señor, el participar de las cosas sagradas para el Señor. Así que la labor era una labor mayor. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis, para que no muráis, dice, durante 7 días, por Moisés y sus hijos. Fue la manera en la que fueron apartados para el servicio sacerdotal, ¿sí? Con unas ofrendas, una ofrenda por el pecado. Entonces, recordemos, lavados con agua, vestidos con vestiduras, una ofrenda de expiación por el pecado, ¿cierto? Una de holocausto, ¿verdad? Una de consagración, también aceite derramado, no solamente sobre Aarón y sus hijos, sino también sobre la tienda, sobre el tabernáculo, sus utensilios, y 7 días de consagración, ¿no? Un rito que a la final tiene muchas cosas, o sea, muchas cosas que debían hacerse, ¿no? Y esto, al final de todo, resultaba siendo la instauración del servicio sacerdotal. De ahí en adelante, hágale mi hijo, que ya sabe cómo es, ya sabe cómo debe servir, ya sabe que debe estar conforme a esa instrucción, y como dice el dicho, tú, tranquilo. Esa era la manera, familia. De esta manera fue instaurado Aarón y sus hijos en el servicio sacerdotal. Así que bueno, que hoy, esta mañana, de Shabbat, reflexionemos conforme a estas palabras. Hemos sido llamados a ser sacerdotes, nación santa, pueblo escogido para anunciar que las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Del que nos llamó a las tinieblas a su luz, nuestra vida ha sido llamada para manifestar las obras del Creador. Y la manera de manifestarlas es viviendo en santidad, es mostrando con hechos, ¿cierto? No solamente con palabras, sino con hechos, esa consagración que llevamos en nuestra vida, ese llamamiento, esa lámina aquí de oro, que no es visible,
pero que sí está ahí. Santidad al Señor. Sus palabras en mi mente, en mis brazos, como una marca, como una señal que me recuerda quién soy, a dónde debo ir, a quién debo ir, qué debo hacer y no hacer, para dónde debo caminar y a dónde no debo ir. Eso es lo que me recuerda esa consagración al Señor. Y hemos sido llamados también nosotros a ser su pueblo santo. Así que familia, que el Todopoderoso les bendiga en este día de Shabbat, que puedan compartir de un delicioso almuerzo con su familia. Recuerden, siéntense a la mesa y compartan, compartan. Esa es el sentarse a la mesa, se los dejo como moraleja. Dice el apóstol Pablo, voy a citar algo que, o sea, no tiene que ver, pero lo voy a citar, y es que cuando él habla acerca de la Santa Cena, o sea, de la cena de Pesach, dice que cuando se siente a comer, si tiene mucha hambre, dice ponga freno a su garganta, o si no, coma en su casa, le dice, y luego viene. O sea, les pongo este ejemplo porque sirve, pero no. Me explico. Y es que el hecho de comer, de sentarse a la mesa, no es simplemente comer. Uno se sienta, bueno, vamos a desayunar porque está haciendo hambre, vamos a almorzar porque está haciendo hambre, vamos a cenar porque está haciendo hambre. O sea, uno no come sin hambre, uno come con hambre. Pero el fin, alimentarnos en una mesa es compartir. Porque para sentarnos a comer, pues cada uno coma donde quiera y ya. Igual se llenó y ya comió. ¿Sí? Siéntese a la mesa y comparta, ¿cierto? Pregúntele a sus hijos cómo están, a sus padres cómo van. Por eso, exacto, uno quiere tener su casa y quiere un comedor grande, ¿no? Por lo menos uno quiere un comedor grande para que cuando venga visita o si tiene unos hartos hijos, todos se puedan sentar a la mesa. No hay nada más bonito que la mamá de uno, que la esposa de uno, que le prepare un almuerzo bien rico y uno se sienta a la mesa y todos compartan y la comunión que hay, ¿verdad? Porque para comer, pues, para en la calle y pide una a la mesa es compartir, es quiero de ver a tus hijos, con ellos, y por más que sea, pues, no, bueno, en cada momento que se sientan a la mesa, pero es más importante por lo que tenemos, ¿no? Que habló en esta mañana, que la decía, permanecen en mis palabras. Un abracito, Elifeta, mucha. Hola, un abrazo a ellos. Un abracito, bendiciones. Vale, a las 5, a las 5, a las 5. Bendiciones. Cuídense. No, hielo. No, señorita. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah.
Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah.